Hola, soy de Argos. En este canal narraré tu anime favorito con capítulos con voz clara y cero spoilers. Si te encanta revivir historias con solo escuchar, quédate conmigo y disfruta. Capítulo 1 a 5. Bitácora de reencarnación. Cuarto día. Seguimos con el farmeo. Era la mañana después de haber derrotado al Wyvern menor. Estaba volando en el aire, tratando de localizar mi pedestal. Era un día brillante, y el aumento de visibilidad me ayudó a localizar mi hogar. Al final lo vi, mucho más lejos de lo que había pensado. La otra noche debí desviarme y fui en dirección contraria. Y allá vamos. Me lancé en dirección a mi pedestal. Derribé a algunos monstruos débiles que tuvieron la mala fortuna de quedar atrapados en mi trayectoria de vuelo, con lo que me tomé un buen desayuno de cristales. El combate con el Wyvern de la noche anterior me había fortalecido hasta el punto de que los monstruos más débiles se habían convertido en poco más que masas inútiles. Me di cuenta de que los monstruos eran más fuertes cuanto más me alejaba del pedestal, y más débiles cuanto más cerca estaba de él. Puede que tenga algo que ver con la magia que emite el pedestal, tal vez se hizo algún tipo de barrera. Por cierto, esta barrera solo la noté desde que empecé a usar magia. No sabía quién la había puesto, pero especulaba que podría haber sido mi creador. Tardé algo menos de una hora en llegar al pedestal que llamaba hogar. Volar en línea recta ayudaba, y era mucho más fácil navegar ahora que había luz. Solo había estado fuera una noche, pero ya había empezado a sentir nostalgia. Al acercarme al pedestal, la cálida magia de la barrera me dio la bienvenida a casa. He vuelto, pedestal. ¿Me has echado de menos? Me sumergí en él y me enfundé con un golpe. Descansando dentro del pedestal era cómodo, más allá de lo creíble. Hogar. Dulce pedestal. Por fin puedo descansar y relajarme. Me quedé unos minutos mirando las nubes mientras pasaban. Luego, llegó la hora del entretenimiento. Jejejeje. Muajajajaja. Por fin lo tengo. He dejado de ser una simple espada. Jojo. Era el momento de hacer magia. Había conseguido magia de fuego de un mago goblin durante mi matanza de goblins del otro día y no podía esperar a probarla. Vamos a equiparla rápidamente. Y, ya estamos listos. Me concentré en lanzarla. No me resultaba extraño utilizar mis habilidades, así que tenía curiosidad por saber cómo funcionaría un hechizo, si es que lo hacía. Mis resultados iniciales fueron decepcionantes, por decirlo menos. No parece que haga nada. Había lanzado el hechizo, pero no salió nada. Aunque tampoco parecía que hubiera fallado al lanzar el hechizo. ¿Qué pasa? ¿No tengo suficiente magia? Estoy bastante seguro de que el mago goblin tenía menos magia que yo. Intentaré equipar todas las habilidades del mago por ahora. Equipé mineralogía, mando, dominio del báculo, báculo de batalla, magia de fuego, aumento de magia de fuego, pequeño, y manipulación de maná para empezar. De repente, aparecieron nuevas imágenes. ¿Flecha de fuego y escudo de fuego? Elegí flecha de fuego porque si iba a usar magia, entonces, tenía que ser magia ofensiva. ¡Wow! Hay un encantamiento real en mi cabeza ahora. Comencé a leer el encantamiento y mi hoja brilló para el momento en que terminé. Flecha de fuego. Una flecha hecha de llamas salió disparada de mí, cuando dije las palabras mágicas. Salió volando en la distancia a la velocidad y trayectoria de una flecha real. ¡Wow! Funcionó. Jajajaja, lo hice. La flecha de fuego solo chamuscó la hierba sobre la que voló. Si estuviéramos hablando de daño puro, cargar hacia un enemigo habría sido 100 veces más efectivo, pero ese no era el punto. El punto era que ahora podía usar magia. Muy bien, intentemos esto a continuación. Escudo de fuego. Un pequeño escudo en llamas se proyectó frente a mí. Me pregunto qué tan fuerte es. Levanté algunas rocas con telequinesis y comencé a lanzarlas contra el escudo. Nada demasiado potente, solo las lanzaba a la velocidad a la que un lanzador de béisbol lanzaría una pelota. El escudo recibió la primera piedra sin problemas, pero a la tercera empezó a flaquear. Eso es todo, supongo. El escudo era bueno para 3 golpes, después de los cuales se disipaba. Iba a ser suficiente para cualquier proyectil, pero dudaba si ponerlo contra espadas y hachas. Por ahora, me conformaba con jugar con estos 2 hechizos. Me sobraba maná después de haber subido de rango y ambos solo costaban 5 de la tarde. Me divertí lanzando un hechizo tras otro. Flecha de fuego. Flecha de fuego. Bojo. Pasaron 30 minutos antes de que bajara de las nubes. Los arbustos circundantes parecían haberse incendiado, pero eso podría haber sido mi imaginación. Hablando de eso, debería revisar mis habilidades. En concreto,
Quería saber qué habilidades tenía que equipar para lanzar magia. Empecé por desequipar las dos habilidades que obviamente no tenían nada que ver con la magia, mineralogía y mando. Con dominio del báculo, báculo de batalla, magia de fuego, aumento de magia de fuego, pequeño, y manipulación de maná aún equipados, volví a lanzar flecha de fuego. Y funcionó. Luego desequipé dominio del báculo y báculo de batalla. Flecha de fuego. No hubo problemas. Desequipé aumento de magia de fuego, pequeño, y descubrí que aún podía lanzar magia. Esta vez, desequipé manipulación de maná para que magia de fuego fuera la única habilidad relacionada con la magia que tenía equipada. Nope. Volví a equipar manipulación de maná. Flecha de fuego. Boss. Parece que necesitaré manipulación de maná para usar cualquier tipo de magia, así que mejor dejarla equipada en todo momento. Lo que me llevó a pensar en otra habilidad con un nombre similar, manipulación espiritual. Si manipulación de maná es para la magia, ¿para qué sirve manipulación espiritual? Las habilidades que tenía el Rey Goblin eran las siguientes: intimidación, artes de la espada, dominio de la espada, mando, aumento de moral, dominio del escudo, provocación, lanzamiento de armas y vigor. ¿Manipulación espiritual servía para dominio de la espada? ¿O quizás era para esta nueva habilidad llamada artes de la espada? Después de experimentar con mis habilidades, descubrí que manipulación espiritual era para artes de la espada. Podía gastar espíritu para desencadenar ataques devastadores llamados artes de la espada. Estaba el doble corte, que me permitía atacar 2 veces, y el corte pesado, que era un golpe devastador que mataba a la mayoría de los enemigos. Parecían fascinantes. No puedo esperar a probarlos en un objetivo móvil. Podría cazar monstruos más duros con estas nuevas habilidades. También podría ampliar mis terrenos de caza. Ya me he ocupado de la situación de los goblins, así que supongo que intentaré aventurarme más lejos. Habían pasado 4 días desde que aprendí a usar magia de fuego por primera vez. Los monstruos locales habían empezado a temerme como la espada mágica asesina, y algunos incluso tomaron la iniciativa de destruirme. Seguí absorbiendo cristales y ahora estaba en el rango 4. Había desarrollado un gusto por los distintos tipos de cristales mágicos disponibles. No es que los cristales en sí tuvieran literalmente distintos sabores, sino que había una diferencia en la calidad de la magia entre cada tipo de monstruo. Los orcos y los goblins que había estado matando últimamente tenían un sabor más fuerte en comparación con los demás monstruos. Absorber los cristales de la raza demoníaca era como comer comida picante en mi vida anterior, aunque el parecido era vago en el mejor de los casos. Había conseguido una gran cantidad de habilidades diferentes y poco a poco fui aumentando también sus niveles. Mi incursión en el nido de los orcos gourmet resultó ser una aventura deliciosa, tanto en el sentido de la adquisición de habilidades como en el de la absorción de cristales. Adquirí varias habilidades relacionadas con las armas, entre las que se encontraban el dominio de la espada y las artes de la espada, que utilizaba con más frecuencia y que ahora se encontraban en el nivel 3. Subir el dominio de la espada al nivel 3 supuso una gran diferencia, ya que podía manipular mucho mejor mi hoja, que en realidad era mi cuerpo, y también era mucho más eficaz a la hora de golpear las partes vitales del enemigo. También podía desviar los ataques de algunos de los monstruos más grandes. Esta era realmente la habilidad más importante si se tenía una espada como cuerpo. También adquirí una gran variedad de habilidades de los otros monstruos. Por supuesto, la araña de piedra me dio una actualización de mi habilidad colmillo venenoso a colmillo venenoso avanzado. El topo gigante carnívoro me dio sentido del calor, y al igual que una cierta rata de colmillo venenoso, el gato parálisis no me dio garras parálisis, pero me dio ocultar presencia. Además, los monstruos de tipo pájaro me dieron visión del flujo de aire, una habilidad que entraba en la categoría de sentido, y otras habilidades de sigilo de los monstruos más pequeños con colmillos. Todas eran fáciles de usar y tenían una gran utilidad. Había explorado el 70% de las praderas y ahora se sentía como mi patio trasero. Toma esto. Flecha de fuego. En este momento estaba luchando contra unos limbs, una criatura que era la más débil o la más fuerte, dependiendo de la novela ligera en la que apareciera. Era bastante fuerte en este mundo, ya que tenía una capacidad de regeneración asombrosa, fuertes estadísticas de defensa física y era capaz de ocultarse para tender una emboscada. También tenía varias formas de manipular su cuerpo gelatinoso para atacar, como la formación de tentáculos que se batían como látigos y el lanzamiento de partes de su cuerpo como balas. El slime estaba formado por múltiples capas, incluyendo una capa exterior resistente, una capa interior ácida para digerir a su presa, y su capa más profunda era tóxica para poder defender mejor su precioso cristal. En general, eran increíblemente molestos. Especialmente la capa de ácido, ya que recibí daño solo por tocarla. La única manera de proceder era utilizando mi magia de fuego. Sin embargo, eran bastante grandes,
El más pequeño medía alrededor de 1 metro y el más grande, 2. Podían soportar una gran cantidad de daño de mi magia de fuego. Había perdido incluso la cuenta de cuántas flechas de fuego había disparado hasta el momento. Mi plan actual era abrir a los Limbs, completamente preparado para recibir daño en el proceso, y disparar mi magia de fuego justo en el lugar donde almacenaban sus cristales. Los Limbs a veces se resistían atacándome con sus tentáculos, lo que era una buena forma de defenderse. Sin embargo, la formación de tentáculos les restaba masa corporal y me facilitaba disparar mi magia a sus cristales. Al final, la mayor parte de mi maná se dedicó a curarme en lugar de lanzar magia de fuego sin cesar. ¿Son todos? Debí de haber entrado en su hábitat natural, porque había un número absurdo de ellos. Cada vez que mataba a un Slime, aparecían 2 del suelo para ocupar su lugar. Los Limbs no eran tan fuertes como el resto de los monstruos de por aquí, pero había fuerza en su número. Escucho algo. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento antes de sentir la presencia de un nuevo monstruo que se acercaba rápidamente. Puede que le haya atraído el montón de Slims recién sacrificados. La criatura se acercó a mí y rugió, mostrándose como una tortuga gigante de 3 metros de longitud. No perdí tiempo en usar identificación sobre ella. ¿Tortuga cañón? Supongo que ese tubo debe ser un cañón. Había una protuberancia de 1 metro de largo que sobresalía de la parte delantera de su gigantesco caparazón. Ese debe ser el barril del cañón. ¿Y qué era ese delgado tubo en el extremo posterior del caparazón? Parecía el tubo de escape de una motocicleta modificada. La tortuga volvió a rugir, y lo que siguió fue el sonido agudo de una aspiradora mientras succionaba el aire a su alrededor. Ya veo, así que el tubo es una entrada en lugar de un escape. La visión del flujo de aire que obtuve de los monstruos pájaros me permitió ver cómo la tortuga cañón aspiraba el aire a su alrededor hacia su entrada trasera. Luego disparó una bala invisible de su cañón. Habría sido imposible de esquivar si no fuera por mi visión. Así que dispara aire altamente comprimido. No era frecuente que me encontrara con un monstruo capaz de usar artillería de larga distancia. Sin embargo, su movimiento era apropiadamente lento. Demasiado lento. Pero solo podía disparar un tiro a la vez, y los disparos solo venían de una dirección. Volé rápidamente detrás de él, pero tardó mucho en girar para enfrentarse a mí. Su caparazón era lo suficientemente duro, y desde luego no me apetecía ser aplastado por él. Tendré que matarte antes de que eso ocurra. Volé hacia arriba y salí del campo de visión de la tortuga cañón. Pude ver su cabeza mientras miraba a su alrededor buscándome, así que inmediatamente le clavé mi hoja en la cabeza, matándola al instante. Tal y como había planeado. Sin embargo, no pude disfrutar de la gloria de la victoria por mucho tiempo, ya que los otros monstruos estaban ahora pululando por el cadáver fresco de la tortuga cañón, tal y como los restos de los Limbs habían llamado a la tortuga cañón para empezar. ¿Podrían al menos darme un segundo? La naturaleza estaba promulgando su ley, pero no pude evitar suspirar, ya que por una vez fui la parte afectada. Los monstruos que aparecieron también parecían bastante fuertes. No parecen muy amigables. Efectivamente, ahora me encontraba cara a cara con un leopardo rojo gigante que medía entre 7 y 8 metros de largo. La punta de su cola parecía una antorcha que ardía con una llama roja. Vamos a identificarlo rápidamente. El monstruo se llamaba leopardo llameante. Tenía las estadísticas más altas de todos los monstruos con los que me había encontrado hasta ahora. Su agilidad superaba incluso a la del Wyvern menor, que era de 305. También estaba equipado con magia de fuego, lo que lo convertía en una fuerza a tener en cuenta tanto a corta como a larga distancia. Pareces problemático. Pero una criatura tan fuerte tenía que tener cristales igualmente grandes. Me preguntaba a qué debían saber sus cristales. Solo hay una forma de averiguarlo. El leopardo rugió mientras me lanzaba a la batalla. Habían pasado 2 días desde mi feroz lucha con el leopardo llameante. Debería ponerme en marcha. Concretamente, al borde exterior de las praderas, un lugar que había bautizado como Área 5. Como dije antes, cuanto más me alejaba del pedestal, más fuertes se volvían los monstruos, posiblemente como resultado de la barrera. Así que decidí llamar Área 1 a la zona inmediata que rodeaba al pedestal, ya que estaba poblada de goblins y otros monstruos de nivel inferior. El Área 5 era la más alejada del pedestal y, por consiguiente, estaba poblada por los monstruos más fuertes de las praderas. Más allá del Área 5 había un territorio inexplorado. Era donde terminaban las praderas y empezaba el bosque. Sin embargo, a veces veía a los monstruos de las Áreas 1 y 2 asomándose entre las arboledas del bosque, por lo que era dudoso que el bosque fuera más peligroso que el Área 5. No sabía por qué los monstruos del Área 5 no se adentraban en el bosque, pero tal vez lo averiguaría una vez que llegara allí.
No parece que haya turbas de monstruos inútiles en los alrededores. El número de monstruos disminuía cuanto más me adentraba en las praderas. Las zonas difíciles estaban pobladas por grandes monstruos que, aunque no eran tan abundantes, mantenían el control sobre vastos territorios. El otro día estuve cazando en el área 4 y solo conseguí derribar a 20 de esas criaturas. Sin embargo, la tasa promedio de obtención de cristales era de unos 15 por encuentro, lo que significaba que había obtenido muchos más cristales de esos 20 que si hubiera cazado 100 goblins. Nombre: desconocido. Raza: arma inteligente. Ataque: 314, PM, 1000/1000, durabilidad: 800/800 evolución, rango 5, cristales, 1366/1500, capacidad de habilidad, 34, puntos disponibles, 38. Habilidades: identificación 6, aumento de ataque, pequeño, autorreparación de alta velocidad, compartir habilidades, tasa de recuperación y, estado y, telequinesis, aumento de telequinesis, pequeño, telepatía, aumento de PM, pequeño, bestiario, mago, aumento de capacidad de habilidades, pequeño. Utilicé los puntos que recibí por mi aumento de rango para subir de nivel mi autorreparación a autorreparación de alta velocidad y equipé aumento de telequinesis, pequeño, el bestiario y el aumento de capacidad de habilidad, pequeño. Tenía libertad para cambiar las habilidades que tenía en mi banco de habilidades, y de todas formas no podía usar todas las habilidades que había adquirido. De hecho, ni siquiera podía utilizar la mayoría de ellas. Oh, veo un monstruo. Nombre: Goblin. Raza: demonio. Nivel: 3. PV: 10. Magia: 2. Fuerza: 7. Agilidad: 8. Habilidades: Vigilancia 1. Resistencia al veneno 1. Cocina 1. Descripción: demonio nacido de un fragmento del dios demonio cuando este fue destruido hace 100.000 años. Siente un profundo odio y resentimiento hacia todas las especies no demoníacas. Aunque es ágil y diestro, tiene un temperamento vicioso y brutal. Siendo malvado por naturaleza, se recomienda exterminarlos en el momento de su aparición. Localización del cristal: vientre, coxis. 2 goblins caminaban uno al lado del otro en la frontera entre las áreas 2 y 3. Aunque pude destruir su base de operaciones, aún no había conseguido erradicarlos por completo. Esta vez obtuve algunos detalles extra cuando usé identificación en ellos, un efecto que probablemente se deba a la inversión de algunos puntos en el bestiario. ¿Quién iba a saber que se activaría cuando usara identificación? Me facilitó mucho la lucha contra los monstruos. Me indicaba los puntos débiles del monstruo y dónde estaban sus cristales, lo que me permitía matar a la mayoría de mis enemigos de un solo golpe. Exterminarlos en el momento de su aparición. Así, como las cucarachas. Eran mucho más desagradables de lo que pensaba, lo que tenía sentido desde un punto de vista humano. Como antiguo humano, estaba del lado de la humanidad. Eso fortaleció la idea de convertirlos en exp rápidamente. Ahora bien, ¿qué hay del otro? El otro goblin tenía un aspecto ligeramente diferente al primero. Sus cuernos medían unos 20 centímetros de largo y estaban curvados en un ángulo diabólico. Su ropa también era ligeramente diferente, ya que estaba teñida de negro. Nombre: Alto Goblin. Raza: demonio. Nivel: 2. PV: 38, Magia: 21, Fuerza: 26, Agilidad: 19. Habilidades: Dominio de la espada 2, Lanzamiento de armas 1, Escalar 1, Resistencia al veneno 1. Título: Esclavo del dios demonio. Descripción: desconocido. Aquí estaba el Alto Goblin. Ya me había topado con algunos en el nido de goblins, pero en aquel momento pensé que no eran más que goblins de aspecto extraño. A excepción del Rey Goblin, eran mucho más fuertes que cualquiera de los goblins normales. Las estadísticas que tenía esta cosa en el nivel 2 eran ridículas, e incluso tenía un título. Probablemente eran la fuerza de combate de élite de la raza Goblin, teniendo en cuenta que a menudo los había visto liderar un grupo de goblins. No había más detalles sobre el Alto Goblin, por lo que me pregunté si tenía que invertir más puntos en identificación, o si tenía que matar a más de ellos para que se desbloqueara. Bueno, me dijeron que exterminara a todos los goblins con los que me cruzara, así que esto debía ser válido también para los goblins mayores. Exp era exp. Aún así, me sorprendió descubrir que los dioses existían en este mundo. No sabía si los dioses de aquí eran superhumanos autoproclamados o dioses de verdad, pero no quería encontrarme con ellos de ninguna manera. Tanto los dioses como las religiones me resultaban molestos. Dejen sus cristales para mí. Y así, continué con mi caza de monstruos. Yehab.
Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir o suscribirte. Así podrías apoyar al canal.